va a converger a 0, y algo. Claro. Digamos, seguro va a empezar con 0. ¿Cuántas veces el presidente Javier Milei prometió bajas de la inflación o frases como esta, que la inflación va a empezar con 0? ¿Cuántas veces lo prometió? Miren, si uno pone en un buscador cualquiera cuántas veces Milei prometió que iba a terminar con la inflación, solo las referencias que hacen a su mandato aparecen 12 referencias precisas, con sus segmentos en video, no los vamos a poner todos para no aburrirlo, pero cualquiera que haya escuchado los discursos de Javier Milei por cadena nacional, o en el Parlamento, o en entrevistas, reconoce que hubo varias veces promesas como esta. Y eso sin contar las de campaña electoral, donde supuestamente él sabía que venía a resolver todos los problemas económicos con su biblioteca, que decía que la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario y que una vez que uno cortaba el déficit fiscal y no emitía más moneda, la inflación necesariamente tenía que tender a caer como si fuera un credo religioso. Bueno, no pasó. El relato libertario contra la inflación entró en crisis cuando ahora, esta semana se conoció el ya famoso 3,4 que mantiene 10 meses de alza de la inflación y no hace esperar nada bueno. Y por lo pronto, ese 0,8 que prometía Milei para agosto, muy difícilmente que suceda, y casi les diría que mejor que no suceda, porque para que se llegue a una inflación con un 0 delante debería haber una brutísima recesión todavía mayor que la que se vive en algunos sectores hoy por hoy en la Argentina. La crisis del relato antiinflacionario es tal que, por ejemplo, el Wall Street Journal, el diario más market friendly del planeta, que admiraba a Milei, miren, esta semana, después de que se conociera el índice de inflación, hasta los amigos de Milei y hasta los admiradores de Milei ponen esto. Dicen que el artículo dice que se le están acabando las soluciones a Milei, se le están acabando las respuestas a Milei en su lucha contra la inflación y está empezando a tener los problemas de la vieja política. ¿Qué son los problemas de la vieja política? Y bueno, que prometen y no cumplen. Eso era lo que hacían los viejos políticos según Milei. En un momento dado, Milei esta semana intentó justificar la inflación diciendo que, bueno, que no era inflación, sino que era un salto de precios. Anda. Si Milei, cuando era panelista, cuando andaba en estos estudios, cuando se sentaba frente a cualquiera de nosotros, los conductores de este canal, opinando sobre lo que hacían otros presidentes, Macri, Alberto Fernández, hubiera escuchado que algún ministro de Economía o que algún presidente decía que no se trataba de inflación, sino que se trataba de un salto de precios, se le hubieran parado los pelos, hubiera golpeado la mesa, se hubiera indignado. Sin embargo, él ahora recurre a ese tipo de eufemismos como si nadie se fuera a dar cuenta que lo que pasa es que hay una crisis en el relato antiinflacionario del gobierno. La inflación ya no va a tener un 0 delante en agosto, ya no va a ser la que dijo el gobierno en el presupuesto. Acuérdense que decía, bueno, la inflación va a ser del 10%. Es verdad, la inflación en los presupuestos siempre se miente, para arriba, para abajo, siempre la terminan mintiendo para hacer sus argucias y triquiñuelas de contabilidad creativa. Pero después Milei hizo un cálculo raro cuando dijo, bueno, la inflación mayorista, acuérdense, el mes pasado, cuando la inflación dio 2,9, Milei dijo, no, pero la inflación mayorista está en el 0,9. Y si está en el 0,9, está viajando, como le gusta decir a él, a un valor que va a llegar al 20% en todo el año. Eso fue el mes pasado. Bueno, este mes, la inflación núcleo dio igual que el IPC. 3,4. Si con el mismo criterio que Milei decía el mes pasado, no hace 2 años, que la inflación mayorista era un índice de que iba a bajar, entonces si ahora subió, tiene que ser un índice de que va a subir. Y si tomamos el mismo criterio con el cual Milei decía que la inflación va a ser del 20% anualizada en base a la inflación mayorista, bueno, debería ser del 60%. En fin, todos esos cálculos peregrinos de Milei no hay que tomarlos con ningún valor porque después la realidad los desmiente. Pero escuchen un poquito más de Milei. Punto interesante, la política monetaria no cambió. Por lo tanto, esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios relativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado.
La inflación, falta que diga que la inflación no subió. Y hay que decir también que la inflación que estamos midiendo es una inflación de un mundo que ya no existe. Nosotros nos hemos cansado acá en GPS de desbrozar el tema de por qué lo echaron a Marco Labaña a principios de año, porque Marco Labaña se había comprometido con el Fondo Monetario a utilizar una canasta del año 2017. El gobierno sigue midiendo la inflación con una canasta del año 2004, o sea, de un mundo que ya no existe, donde había diario papel, teléfono de línea, televisor de tubo. Y ahora se ve por qué cambiaron la manera de medir la inflación. O sea, iban a último momento, iban a empezar con esa canasta y la tiraron para atrás, porque si hubieran medido con la canasta nueva, algunos ya sacaron el cálculo y dicen que hubiera sido del 4,1%, porque tiene una mayor ponderación en las tarifas, en las naftas. Entonces ahora se entiende por qué lo echaron a Labaña, a Marco Labaña, y por qué siguen midiendo la inflación de un mundo, con una canasta de un mundo que ya no existe. Pero también hay que decir que Milei logra esta inflación, que es un papelón en cualquier parte del mundo, el 3,4. Él, el que sabía cómo bajar la inflación, del relato inflacionario, antiinflacionario, el que sabía todo y todos los demás eran mandriles. Bueno, tiene el dólar barato, los salarios pisados y una apertura económica que supuestamente debía generar una competencia. Bueno, con todo eso, con el supuesto superávit fiscal, con las tres anclas, con todo eso la inflación le dio 3,4, con un problema más, y es que en el horizonte, mientras continúen las escaramuzas en Medio Oriente y mientras el precio del petróleo se mantenga en una línea de $90, lo que va a haber, esto no es que lo digan los periodistas solamente, porque digo, Milei desconfía de todo lo que digan los periodistas de cualquier parte del mundo, lo dice la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, mandó una carta para iniciar las sesiones de primavera, donde estuvo el propio ministro de Economía, Toto Caputo, diciendo que el mundo se encuentra ante el riesgo de una recesión con inflación. O sea que podría haber inflación importada en la Argentina, que mucho no va a favorecer la baja de la inflación que quiere Milei. Puede que la inflación baje y no sea del 3,4, puede que sea del 2 y pico, del 2,8. Igual sigue siendo una inflación altísima para un presidente que venía a bajar la inflación y que sabía, y que todos los demás que decían, che, mirá, puede no salir esto, puede que no sea así. Todos los que negaban, los que dudaban, eran mandriles. Escuchen un poco más de Milei. Estamos convencidos, y algo adelantó hoy el ministro de Economía, Toto Caputo, de por qué la inflación para adelante va a bajar. Es decir, porque lo más importante es no discutir 2 décimas más, 2 décimas menos. Lo importante es saber por qué hacia adelante la inflación va a bajar. Bien. ¿Qué dijo también Milei en esa misma presentación, en la AmCham? Dijo que bueno, que el problema es que él no iba a cambiar, que iba a mantenerse se iba a atar al mástil para no oír los cantos de la sirena. Bueno, toda una serie de metáforas místicas a las que suele echar mano el presidente para decir que no va a cambiar. El mismo presidente que durante el debate presidencial, por ejemplo, decía que seguir haciendo lo mismo y esperar cambios era algo de locos. Bien, es exactamente lo que está haciendo. Se aferra a una biblioteca que no está dando resultados y dice que va a hacer más de lo mismo. ¿Qué quiere decir que va a hacer más de lo mismo en este caso? Lo dijo el propio presidente, que va a seguir aplicando la motosierra y más ajuste. Y no contempla la posibilidad de que el problema por el cual baja la recaudación y cada vez tiene que cortar más cosas sea que no está recaudando bien impuestos. En cualquier caso, se comprueba casi 2 años y medio después de la asunción de Milei que todo lo que tuvo que ver con el Estado, todo lo que tocó, lo rompió. Incluso las cosas que funcionaban. Piénsenlo de esta manera. Si uno agarra una motosierra, ¿qué hace? Una motosierra sí, corta, pero sobre todo también rompe. Cortar puede cortar, pero sobre todo rompe. Y piensen en las cosas que no funcionan y que en algún momento en la Argentina, no es que la Argentina era un paraíso antes de Milei, pero algunas cosas funcionaban, o en todo caso funcionaban mejor en todo lo que tuviera que ver con el Estado. Piensen en esto que yo les voy a contar de manera resumida y díganme si encuentran algo que funciona. Hasta ahora lo único que funcionó en el gobierno fueron los abogados internacionales contratados para terminar y para zafar del juicio contra YPF. Eso sí funcionó.
Pero piénsenlo así. En las últimas semanas nomás, los colectivos en el AMBA, la crisis en los colectivos en el AMBA que hicieron que la gente tuviera que viajar durante la semana con frecuencia de domingo porque el Estado, que dice que tiene superávit, no pagaba las líneas de colectivos. Y eso que aumentaron un 1.200%. Entonces, le aumentaron los colectivos a la gente viaja peor. Los colectivos no eran ninguna joya en la Argentina, pero sin duda, ahora se viaja peor y más caro. Las rutas nacionales. Las rutas nacionales también no eran ninguna maravilla en la Argentina y todos nos quejábamos hasta que llegó Milei, y entonces ahora nos empezamos a tener nostalgia de aquellas rutas que había que por lo menos no eran tan horribles, y les vamos a mostrar en instantes el cuadro con las diferencias de las rutas que estaban más o menos y las rutas que están mal hoy y cómo crecieron en la era Milei. ¿Por qué crecieron? Porque no hay obra pública, según se jactaba Milei cuando asumió, pero tampoco hay mantenimiento. Y lo más descarado es que se cobra una plata, cada vez que nosotros vamos a cargar nafta, se cobra una plata para arreglar rutas. Esa plata no se está utilizando y los intendentes fueron a pararse esta semana frente al Ministerio de Economía a decirle, miren, si ustedes no van a poner esa plata, vamos a denunciar al ministro de Economía por desvío de fondos públicos, porque hay una ley que dice, esa plata se tiene que utilizar para esto. No es poca plata. Hay que decir que el gobierno es socio en los aumentos de la nafta. Un litro de nafta está carísimo en la Argentina. No hay ninguna explicación de por qué un litro de nafta está 2 lucas, casi $1 y pico, $1.40, cuando la Argentina debería tener una ventaja. Deberíamos tener una ventaja por ser argentinos en el medio de este quilombo con el petróleo en todo el mundo. Pues no la tenemos. Un litro de nafta super sale 2 lucas, de los cuales 400 son impuestos. Y de esos 400 pesos que son impuestos, todo se lo lleva el gobierno nacional, porque tampoco lo coparticipa. No lo coparticipa, no mantiene las rutas, en fin, no hace nada. Se lleva la guita para sus manejos financieros. El Garrahan funcionaba antes de Milei. Ahora, el año pasado, finalmente le dieron los aumentos a los médicos, pero muchos médicos se fueron. Porque no quisieron soportar más los manejos de maltrato que el Estado Nacional impuso sobre el Garrahan. El CONICET, qué decirles de la fuga de cerebros que hay hoy en la Argentina. También, un lugar que funcionaba. Costó mucho volver a traer los científicos que se habían ido en los 90, en los tiempos de Domingo Cavallo, cuando Cavallo los mandaba a lavar los platos. Costó mucho. Muchos de ellos vinieron, muchas cosas sirvieron para el desarrollo nacionales. Bueno, los cortan, les cobran por debajo de la línea de la pobreza, que se vayan los científicos, ¿para qué carajo sirven? Las universidades públicas, un orgullo nacional en todas las encuestas de instituciones, al tope aparecen las universidades públicas. Sin embargo, Milei decidió que no servían, que era un nido de zurdos y que había que cortarlas. Primero con el argumento de que no se dejaban auditar. Era falso, era mentira. Los jueces dijeron, sí, las universidades públicas se auditan. ¿De qué está hablando, señor? Salió una ley, en 2 instancias se impuso el Parlamento para decirle al presidente ponga la plata que tiene que poner en las universidades. No la quiso poner ahora. Salió un fallo contencioso administrativo que le dice al presidente ponga la plata que tiene que poner y siguen apelando a la Corte Suprema. Van a ver en instantes la manera que intentó protestar la Universidad de Buenos Aires contra los recortes de Milei y sobre todo contra la desobediencia legal. O sea, están llegando a un nivel tal que no solo rompen lo que funcionaba, sino que además incumplen la ley que les dice, señores, pongan la plata. La ANDIS también, de alguna manera, funcionaba. No es que los discapacitados vivían en el mejor de los mundos en la Argentina, pero alguna ayuda recibían. No solo el gobierno no quiere poner la plata que por ley, por la ley de emergencia en discapacidad, se le dice que tiene que poner, sino que además puso a 2 chorros a manejar la ANDIS. Digo 2 chorros porque están procesados por haber robado. Diego Españolo y Daniel Garbellini y su corte de tipos que choreaban, o sea, asquerosos que choreaban con el presupuesto de los discapacitados. Habían inventado un mecanismo por el cual le quitaban la plata a los terapeutas y aumentaban la plata del presupuesto de los remedios que pagaban los laboratorios, que salían para los laboratorios, y entonces ahí se armaba un circuito de plata negra y coimas. Hay como no sé, montones de procesados y varios imputados más que van a venir, porque también, primero se supo lo de los remedios, esta semana empezaron a desfilar en indagatorias los que robaban ya con la muleta, con las prótesis, con los audífonos. Hay que ser canalla para robar en sobreprecio con muleta, audífono,
todo tipo de cosas necesarias, sillas de rueda, todo lo que necesitaban los discapacitados, bueno, a todos les sacaban una ventaja. Ahí puso Milei a su amigo, el que iba a escuchar ópera, a Olivos, a Diego Españolo, lo puso ahí y resultó un señor que dibujaba presupuesto para quedarse con la plata de los discapacitados. El Servicio Meteorológico Nacional. Digo, todos puteábamos de vez en cuando, a veces que llovía y no habían anticipado, pero el Servicio Meteorológico Nacional funcionaba. Tenía 1000 personas trabajando, ahora va a tener 200. La protesta del Servicio Meteorológico Nacional es una de las cosas que va a hacer más extraña. El Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué van a decir? ¿Que eran planeros los meteorólogos? Bueno, no, tampoco dicen que lo hacen por la inteligencia artificial, no. Porque sí, hay que pasar la motosierra, hay que echar a los meteorólogos, total, ¿para qué mierda sirven los meteorólogos? Hay que echarlos a todos. Pero ni siquiera funcionan las cosas que ellos mismos decían que iban a defender. Por ejemplo, las fuerzas federales. Las fuerzas federales el otro día hicieron una protesta frente al edificio Centinela de Gendarmería. Estaban los familiares de los gendarmes, los prefectos, los policías federales de espalda, porque si los identifican, los echan. En cualquier momento van a tener que aplicar el protocolo antipiquetes contra ellos mismos si siguen así. Es más, evaluaron la posibilidad de hacer comedores para que los policías federales, que ganan poco, pudieran comer y pudieran llevarse comida a la casa. Finalmente les pareció tan vergonzoso que tiraron la idea por la ventana. Las Fuerzas Armadas, otra de los sectores que el gobierno decía que venía a defender y que para ellos no iba a haber motosierras sino jerarquización. Ok, compraron unos aviones viejos que tampoco sirven para ir sobre Malvinas, los famosos F-16. Pero a las Fuerzas Armadas están a la recontraputeada porque vaciaron IOSFA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo? Con contrato con sobreprecio con la droguería suizo-argentina. Y esos contratos son los que hacen que hoy la obra social que tenía superávit cuando asumió Milei, hoy prácticamente la tienen que mandar a la quiebra. El SENASA, fíjense, otra de las cosas que destrozó la motosierra. Son tan vivos que Chile empezó a rechazar importaciones de carne argentinas, exportaciones de carne argentina a Chile, porque no están los controles sanitarios adecuados. Son unos vivos bárbaros. Y por supuesto el PAMI, un tema que para nosotros es sagrado, porque nosotros hace 2 semanas le venimos contando y le venimos avisando lo que está pasando en las farmacias. Esta semana estalló la cuestión de los médicos. Nos enteramos, por ejemplo, que a un odontólogo en el PAMI le pagan 372 pesos si tiene que atender. ¿Quién va a atender por 372 pesos si solamente de materiales gasta más? Se quisieron pasar de vivos y dijeron que sacaron una resolución diciendo que le habían duplicado lo que le pagaban a los médicos de cabecera del PAMI. Bueno, después los médicos de cabecera sacaron bien la cuenta y en verdad le estaban partiendo, no el sueldo, sino lo que cobran, una base fija y otra base movible según la cantidad de gente que atiendan, a la mitad. Les quería, en lugar, médicos que ganaban, no sé, 3 millones de pesos por mes, se los iban a bajar 1.400.000 y por eso hicieron un paro. ¿Qué hizo el interventor del PAMI? Negó todo, dijo, no hay paro, está todo bien, poco menos que estamos en Disneylandia. Pero todavía sobre este cuadro, como vieron que muchos no pueden aparecer, porque los ministros ya casi no hablan, porque a todos les preguntan por el caso Adorni, entonces están todos callados. Aparecen estos personajes de segunda categoría o segundo nivel en el orden jerárquico del Estado, como puede ser el interventor del PAMI. Eso sí, apareció el ministro de Salud, Mario Lugones. Y entonces uno dice, che, pero en el medio del maltrato a los viejos, que cobran poco, que la jubilación les cuesta, les rinde cada vez menos, que les quitan medicamentos, que los medicamentos suben, que sube la luz, que les sube el costo de vida y los gastos fijos. Y no les aumenta proporcionalmente la jubilación, porque aunque sí está indexada, el bono no está indexado, entonces terminan perdiendo frente a la inflación y frente al aumento de los gastos fijos. En el medio de todo esto, en el medio de la crisis del PAMI, ¿es necesario realmente que salga el ministro de Salud y diga que los mayores de 80 años son una carga? Escúchenlo. La verdad es que PAMI, no sé si ustedes saben, que tiene 1 millón de personas más o menos, más de 80 años, sobre los 5 millones de personas que hay en total. Tiene casi 6.000 personas más de 100 años. Ya hay abuelos, hijos y nietos en PAMI. Así que PAMI tiene una carga muy grande,
y acá de haber médicos como yo, y saben que cuanto más grandes somos, más dependemos de los médicos. Una carga muy grande. A ver, el PAMI es una obra social que atiende jubilados. Un ministro de Salud debería decir, estamos orgullosos de que la Argentina tenga una población que tiene cada vez una mayor expectativa de vida. Estamos muy orgullosos de los mayores de 80 años y estamos muy orgullosos de que haya incluso gente mayor de 100 años. Está muy bien que el Estado argentino, que la Argentina, tenga estos adultos mayores. Esto diría un ministro de un país normal. El señor Mario Lugones, que pese a que es ministro de Salud, en 2 años más se va a considerar a sí mismo una carga, porque tiene 78 años. Tal es así, tan escandalosa fueron las declaraciones de Lugones, que está circulando una juntada de firmas de gerontólogos y adultos mayores que piden la renuncia de Mario Lugones, porque dicen en su carta, a ver, ¿quién va a renunciar? Si no renuncia Adorni, que duplicó su patrimonio y que, digo, duplicó porque técnicamente tenía 2 casas, ahora tiene 4, tenía un auto, ahora tiene 2. Después podemos, independientemente del fallo judicial, ¿sí? Si no renuncia Adorni, miren que va a renunciar Lugones. Pero ¿qué dicen los gerontólogos? Dice, pedimos la renuncia de Lugones porque cuando un ministro afirma que el PAMI tiene una carga muy grande al referirse a sus afiliados de más de 80 años, no está simplemente describiendo un dato demográfico. Está revelando una concepción de la vejez. Y esa concepción es incompatible con la responsabilidad de conducir la política sanitaria nacional, sobre todo con un ministro que también integra el grupo de personas mayores y parece no asumirse como tal, y es verdad. Ahora bien, también hay que decir que el gobierno parece haber tomado cartas en el asunto, igual que con otros mecanismos de política sanitaria, va a hacer algo con esta carga de los adultos mayores, ¿eh? Yo les aseguro que va a hacer algo. Es más, uno puede decir que ya lo está haciendo. Diferentes estudios y diferentes voces se están levantando. De hecho, Oscar Atienza lo dijo aquí en GPS, es un sanitarista cordobés que se tomó el trabajo de analizar las cifras de exceso de muerte en la provincia de Córdoba y que descubrió que el año 2024, el primer año que empezaron a cortar los medicamentos del PAMI, el exceso de muertes, vale decir, del promedio habitual de muertes, cuántas más muertes había habido, había sido en la provincia de Córdoba, esas eran las estadísticas que él analizó, mayor que en los tiempos del COVID. Se los traduzco, que mataba más la crisis del PAMI que el COVID en Córdoba. Otros están empezando a analizar la cifra de exceso de muerte y dicen lo mismo. O sea, el gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto contra esa carga, que son los mayores de 80 y los viejos que salen caros porque necesitan mucho de los médicos, y me parece que en cualquier momento va a festejar que haya cada vez menos. Estamos llegando a ese nivel de disparate. Otra de las cosas que el Estado destruyó es el sistema de vacunación, o por lo menos lo está lijando, lo está lastimando. Esta semana se conocieron funcionarios sanitarios de la provincia de Córdoba, se supone que Córdoba es una provincia aliada, diciendo no nos están llegando las vacunas, varias vacunas, no nos llegan siquiera en tiempo y forma las vacunas contra la gripe. La tasa de vacunación de diferentes conceptos en la Argentina ha caído sistemáticamente. Uno puede decir, es en parte por la prédica antivacuna con la que más o menos simpatiza una parte del gobierno y los libertarios, o es solamente también para cortar y aplicar motosierra. Lo que tenemos que entender es que ahí donde pasa la motosierra, donde se recorta sin ningún tipo de criterio, no es ahorrar, es romper. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, romper. Todo lo que tenía que ver con el Estado no lo está recortando, lo está rompiendo. Y esto es lo que vamos a tener que pagar. Las cosas se rompen fácil, arreglarlas cuesta mucho más tiempo. Bienvenidos, esto es GPS.